Hola, bienvenidos a Intertextual por Página 16. Y todos creemos que si no cometemos ningún delito, sería imposible que vayamos presos. Sin embargo, hay muchísimos casos que dicen lo contrario. Bienvenido, Eduardo Paredes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de que si uno por ahí no comete ningún delito, igual puede ir preso? El sistema es absolutamente falible y más, no solo el sistema, no está ni siquiera pensado metodológicamente y obviamente uno puede ir preso simplemente porque fue un mal día y el sistema no va a detectar, no detecta de hecho los errores judiciales, no está estudiado. Recién ahora en Estados Unidos, el proyecto Inocencia, algunas universidades han detectado en los casos de condena de muerte, que se supone que hay un trabajo más cuidadoso, en los jurados o en la investigación policial, se ha detectado que más o menos de cada 10 condenados a muerte, 2 o 3 son condenados erróneamente, o sea, un 25 o un 20%. En los casos más graves. Uh-huh. Imaginemos lo que es nuestro país con los casos policiales que tenemos. Yo que diría que en algunos tipos de delitos debe superar el 50%, que es los casos de abusos, por ejemplo. Es decir, nosotros podemos pensar que estamos en manos de quién, porque evidentemente vos decías, si tenés un mal día y bueno, podés ir preso por algo, es decir, se están buscando quizás culpables y no realmente quiénes hicieron o quiénes fueron los verdaderos hacedores de los hechos delictivos. Hay dos problemas ahí. Cuando son casos graves y que el hecho está probado que existió, por ejemplo, un homicidio, la policía en general busca culpables y no resolver un hecho. Uh-huh. Esto, hay trabajos muy buenos papers actualmente. A veces cuando tiene trascendencia están inclusive muy presionados hasta por el poder político por dar una respuesta aunque sea simbólica. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hacen es o detener a alguien para cargarle el hecho y salir del apuro comunicacional, o en otros casos se producen fenómenos como que se conocen en la epistemología como el sesgo de confirmación. Creen que algo ocurrió así y lo que hacen es trabajar para probar esa hipótesis aunque tengan que plantar pruebas. Decía un profesor chileno que se llama Mauricio Duce, dice: los policías, y él hizo un trabajo muy bueno en Estados Unidos, los policías no plantan pruebas para culpar a una inocente, sino que plantan porque creen que es el culpable. Uh-huh. Y no hay pruebas. Luego está, eso se llama lo que Zaffaroni denomina criminalización secundaria, es decir, el que realmente investiga es la policía. Y luego están los juzgados, que son burocracias, de las burocracias estatales generalmente es la peor, que lo único que hace es una ratificación formal de lo que hizo la policía. Y por lo tanto, si en algún momento caíste en el sistema, es muy probable que nadie revise y aquello que hizo la policía se va a confirmar hasta en la corte. Nadie más revisa porque en realidad el aparato judicial es una burocracia muy ineficiente. Uh-huh. Es así, y por eso está tan lleno las cárceles están llenas de inocentes. Y otro problema que hay, es muy difícil que el Estado luego revea, aunque el error surja por todos lados. Esto nos está hablando básicamente de un poder judicial que tiene un poder absoluto. En realidad el poder judicial políticamente es el poder que menos poder tiene. Uh-huh. Es funcional a los poderes reales. Uno ve inclusive que en casos donde hay poder político opera si el poder político o alguien ha perdido el poder, pero si no, no opera contra el poder. El poder judicial opera simplemente con los sectores, en lo penal, digamos, ¿no? Con los sectores vulnerables. Y en ese contexto lo que hace es una especie de control social con muy poco de control de lo que hacen las agencias policiales. Uh-huh. La función del Poder Judicial en realidad es una función constitucional, controlar los procesos de investigación y criminalización de la policía. Pero no hace eso. En realidad lo que hace es ratificar formalmente lo que hace las agencias de investigación. ¿Por qué funciona así? Y porque tiene que ver con la trayectoria de nuestros modelos judiciales que están vinculados a dos momentos de la historia bastante trágicos. Uno, el modelo napoleónico, que el Napoleón fue el que inventó el poder judicial que conocemos. Y luego la enseñanza y las codificaciones son de origen fascista, porque
la trajeron, por ejemplo, los códigos procesales que los abogados un tiempo estudiábamos como grandes descubrimientos de la Escuela de Córdoba, decían. Eran códigos que un tipo se llamaba Vélez Mariconde, que en las universidades se lo estudia como un prócer, ¿no? A veces. En el año 36 o 37 el Parlamento cordobés le dijo, bueno, vaya a Europa y vea qué es lo mejor de la ciencia para cambiar este modelo de investigación que venían casi de España colonial. Se fue a lo mejor de la ciencia, que era Italia. En Italia estaba Arturo Rocco, que era el ministro de Justicia de Benito Mussolini. Arturo Rocco lo recibió y le dio, esto es lo que la ciencia creyó, le dio el código fascista. Eso vino, que son los códigos mixtos, donde hay una instrucción de un juez de instructor y después un juicio, vino a Córdoba y se enseñó como el gran descubrimiento de la ciencia y se mantiene hasta hoy. Son códigos fascistas en estados constitucionales y que lleva a que el juez sea una especie de sujeto omnímodo que trabaja con la policía y con el fiscal, y el único que está ahí desvalido es el pobre tipo que cayó en esa maraña. Son modelos que no son constitucionales. El problema es que cambiar eso es muy difícil porque políticamente el tema de lo criminal funciona para muchas cosas, inclusive para el discurso de la contienda político-partidaria. La seguridad siempre es un discurso que vende, ¿no? Es un discurso falso y que vende, porque con los medios de comunicación se ha construido, y esto también estudia la filosofía posmoderna, como Zygmunt Bauman decía, por qué la inseguridad se convirtió en un tema de las sociedades posmodernas. Él le da Bauman decía, lo que pasa es que hemos perdido la seguridad en todo, desde lo laboral hasta el futuro, si nos vamos a jubilar y cómo vamos a morir. Antes, dice Bauman, un tipo entraba a la fábrica, sabía que en determinado tiempo se casaba, tenía la casita, los hijos, se jubilaba, el hijo entraba a la fábrica. Hoy ni siquiera las profesiones se sabe si van a seguir existiendo, si uno va a poder sobrevivir. Es la sociedad líquida. ¿Esa incertidumbre qué genera? Esa incertidumbre genera, según Bauman, y creo que Zizek también lo dice, un estado de ansiedad que debe ubicarse en algo tan ambiguo como lo criminal. Entonces se objetiva, ¿viste? La neurosis de ansiedad, dicen los psicólogos, es la ansiedad sin un objeto. Bueno, el objeto es lo criminal. Entonces el discurso se construye ahí. Vaya a saber por qué los medios toman eso. A veces con los grandes medios que construyen la realidad tienen un objetivo, otras veces no. Pero sirve porque ubica en un lugar, algunos sociólogos dicen, ubican la atención en algo que pueden por lo menos verbalizar. El delincuente, el otro, el distinto, y además sirve porque nos pone a nosotros los buenos frente a ellos los malos. En ese contexto, el Poder Judicial tiene muy poca capacidad de frenar nada, y además otro problema que tenemos los abogados. Argentina es clásica, ¿no?, en dar vuelta en los discursos. En la década del 90 se inventó la CONEAU, fue un invento de Menem. Un órgano burocrático que certifica universidades. Lo que nunca hizo es revisar qué es lo que se enseña. Y la verdad que la carrera de abogacía, y esto lo dice Jonathan Simons y los grandes criminólogos, tiene que abrirse a una enseñanza de ciencias sociales. Porque finalmente el abogado es funcional a cualquier cosa, pero a veces le da el poder de juez, y lo único que hace es que, además de no entender la realidad, es victimizar aún más a los sectores vulnerables. Eduardo, ¿qué es la pena? Bueno, hoy hablábamos de Zaffaroni. Para Zaffaroni él dice que no sabe qué es la pena, pero él tiene una idea, tiene dos ideas de la pena. Primero, la pena es dolor, a título estatal, es inflicción de dolor. Y esto lo toma de un brasilero de la escuela de Recife, que se llamaba Tobías Barreto, del siglo XIX, cuando apareció un alemán que se llamaba Baum, que dijo, la pena tiene tales efectos, sí, no era ni sociólogo, pero dijo, y hasta ahora se estudia. No, él dijo, no, yo no, lo único que sé que la pena históricamente fue dolor. ¿Y cómo lo marcamos, pero cómo lo enmarcamos en lo punitivo? Porque lo punitivo se destaca por ser, bueno, entre otras cosas, por aplicar dolor. Antiguamente se mataba, en otros casos se torturaba, en la Inquisición se torturaba buscando a Satán, se controlaba a las mujeres, hasta hoy se sigue controlando a las mujeres. Pero la persona que infringe las leyes o mata a alguien, se le da 20 años de pena. Sí. ¿Cómo definimos esa pena?
definimos como el dolor, como una venganza. Y le secuestrar la libertad. Ahora, el pensamiento iluminista del siglo XVIII y XIX pensaba la pena simplemente como que violaba el contrato social y yo te sacaba algo que era el tiempo. Zaffarón y otros teóricos dicen, ¿por qué usaron el tiempo y la cárcel? Porque la cárcel nació en el siglo XIX y XVIII, es muy nueva. Antes las penas eran otras, y se detenía para después matar. Por ejemplo, Estados Unidos, Australia se construyeron sobre penas, porque la deportación era una pena. Todos los que consideraban la clase peligrosa inglesa de los siglos XVII y XVIII se mandó a los blancos pobres como siervos. Iban como siervos a Estados Unidos, luego que la servidumbre no era lo mismo que la esclavitud, ¿no? Vos tenías que trabajar por un poco de dinero por cierto tiempo. Después quedaron libres ahí y fueron los futuros familia Ingalls que construyeron. Lo mismo pasó en Australia. Eran penas. Después, pero la pena siempre fue dolor. Los iluministas pensaron, con la sociedad que se desarrollaba de la modernidad y la disciplina, según Foucault, transformaron la cárcel en un lugar donde se podía encerrar y disciplinar para construir el Estado moderno capitalista. No disciplina en la cárcel. Eso fue pensado, eso lo descubrió Foucault. El nacimiento de la cárcel originariamente como lugares donde aprendes a manejar el tiempo y el espacio y a disciplinar. Eso fue ideológico, es decir, ¿para qué? Para construir una nueva sociedad que era la sociedad moderna. Garland, que estuvo hace 2 semanas en Buenos Aires, hizo muy buenos trabajos, él estudió mucho esto en Inglaterra, dijo, entre 1850 y 1920 se fue dejando de lado simplemente la cárcel para disciplinar, y empezó a utilizarse la cárcel como un medio de resocialización. Ahí empiezan los discursos de resocialización, que tiene que ver con el primer protoestado de bienestar, cuando también se dieron cuenta que las clases excluidas pueden ser peligrosas con las revueltas, y la medicina empezó a avanzar con la medicina pública, la policía se empezó a construir, porque la policía es algo nuevo en la historia, tiene 200 años la policía. La medicina no es como con el tema del aborto, hablaban de Hipócrates, los médicos son descendientes de la Medizin Polizei del siglo XVIII alemana, no tienen nada que ver con los griegos, lo que pasa es que ellos no les enseñan. Y bueno, y ahí se empezaron con los discursos de que la cárcel, y además el positivismo biológico, que creían que el delincuente era una especie de que tenía algún problema, empezaron por 2 vías: la resocialización, es decir, te vamos a enseñar a trabajar para ser un buen ciudadano, y por otro lado, el positivismo biológico, que te decía, te vamos a reparar o te vamos a neutralizar porque sos un sujeto peligroso. Esos discursos se mantuvieron más o menos hasta 1960, que hubo un periodo que se pretendió que la cárcel desaparecía, el estado de bienestar, el welfare state, y en 1970-71 se dijo, miren, hay sectores excluidos que generan problemas, se ha gastado impuestos, y vamos a lo que es ahora. La cárcel es un lugar de secuestro y se neutraliza a lo peligroso. Y eso llevó con diferentes discursos, la guerra contra las drogas especialmente, la ampliación del aparato punitivo donde no puede resolverse, el tema del ingreso al aparato punitivo en las familias con los nuevos tipos penales, la creación de peligros, llevó a que se secuestre toda. Por ejemplo, dice Simon, los negros en Estados Unidos nunca dejaron la esclavitud. Claro. Y hoy están secuestrados en cárceles o controlados por la policía o segregados. Y obviamente que la cárcel no resocializa, porque más allá de los discursos de los teóricos, se hicieron trabajos. ¿Cuál sería la solución si sacáramos las cárceles? Es difícil pensar que las cárceles desaparezcan, porque tiene que ver con la construcción de la sociedad. Se tiene que deconstruir esta sociedad, porque nosotros internalizamos eso desde que nacemos. ¿Qué pasaría si desaparece la cárcel? No pasaría nada. Podrías crear una sociedad policial con controles mucho. De hecho, vamos a una sociedad del control, con controles mucho más fuertes y áreas de segregación. Porque la cárcel, y esto sí es Foucaultiano, Foucault decía, la cárcel es simbólica. Ahí hay un grupo de perdedores, dentro de los perdedores los más perdedores están ahí. Pero ese símbolo permite abrir a lo que él decía, el control positivo, que todos estemos controlados. Claro. O sea, para no ir a la cárcel. No, y el temor del delito hace que vos vas en un auto en la ruta y te para un policía y abras todas las puertas
te controlen, si hay un control del Estado, eso se llama el control positivo, que Foucault decía que era la función real de la cárcel. Eduardo, ¿por qué te dedicaste al derecho penal? Porque siempre me gustó el tema del control yo empecé a estudiar Derecho, pensé, y creo que es lo único, con disculpa a los demás abogados, que permite que la carrera de abogacía tenga un sentido que va mucho más allá de un estudio jurídico, tiene que ver con la construcción del Estado. Y las cárceles siempre se supieron que están los olvidados. Y los estados constitucionales, que son mucho más que lo que se dice, los estados constitucionales son sociales, también tienen que ver con construir una sociedad un poco más equitativa, ¿no? Gracias, Eduardo Paredes. Esto fue Intertextual por Página 16.